Bueno, una de lo bonito que tiene la homeopatía, pues precisamente es el estudio de las enfermedades crónicas o miasmas. Hay que, hay que ver qué es un miasma, ¿sale? Entonces, bueno, un miasma es el estado morboso constitucional, heredado y heredable, producto de la supresión arbitraria antinatural de las enfermedades agudas. El doctor Hahnemann se percató de que la evolución de sus pacientes no era la más adecuada a pesar de elegir el medicamento más semejante. En realidad es que ya les dije que era semejante, no similar, no nada de eso. Era semejante. La potencia y el tiempo de repetición el indicado. La mejoría de los pacientes era solo por un tiempo. Posteriormente, los pacientes regresaban con los mismos síntomas o con otros que no tenían. Bueno, ¿qué es un miasma? Bueno, aparte de que pues forma parte de nosotros, de nuestro carácter y de nuestra forma de ser y de sentir. Eso es lo que es un miasma, nuestro modo de ver, de sentir, de proceder, ¿sale? En eso influye. Pero bueno, ciertamente es que lo más importante es, en este caso de la homeopatía, en este caso de la medicina, es cómo nos enfermamos, o sea, de qué manera nosotros interpretamos estos cambios que existen en nuestro organismo y cómo los damos a conocer. Entonces, es esto de cómo nos vamos a enfermar, cómo vamos a tener estos síntomas, ya sea de una manera, mm, de una forma pasiva, de una forma exagerada o de una forma destructiva, ¿no? Y no importa la enfermedad que tengamos, o sea, así vamos a presentar nuestra forma de enfermarnos, no importa cómo se llame la enfermedad que estamos padeciendo, es cómo lo vamos a padecer. Eso es lo importante. Es, es esto que no está codificado, o sea, lo que está codificado es esta parte de la, digamos, mi interpretación podría ser es parte de la genética, porque es lo que heredamos, ¿no? Pero también es lo heredable, es lo que vamos a dar. Pero lo más importante tal vez sea que Hahnemann ya hablaba de epigenética. Bueno, es que ahora que estoy dando patología y que también estoy hablando de epigenética, que es un fenotipo que se expresa sin que se, sin cambiar el, 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 pues el código genético que tenemos, ¿no? Pero este estado es que sí es heredado, o sea, sí es el cambio que se tiene en los genes, ¿sale? Y además es esta parte que se va manifestando de padres a hijos y en lo sucesivo, ¿no? Porque, pues porque se va, es ese dicho que dice, ¿no? Hijo de tigre pintito, ¿no? Aunque los tigres no son pintos, son rayados, ¿no? Pero así dice este dicho. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no se hurtan, se heredan, ¿no? Hay cosas que los tenemos de nuestros padres y así es lo que vamos a heredar, es lo que heredamos y es lo que vamos a heredar. Es porque dicen, alguien de su familia que tenga cáncer, pues sí, mi mamá tuvo cáncer aquí, mi papá también, y sus papás también tuvieron cáncer, y a lo mejor sí tuvieron cáncer, pero nunca se los detectaron, pero por los síntomas podemos decir que sí. Y entonces, y tengo un hermano que tiene cáncer en algún lado, y tengo otro hermano que tiene cáncer en otro lado, y entonces, ¿qué es lo que estoy heredando? ¿Qué es lo que estoy heredando? La tendencia a tener un padecimiento. ¿Qué es lo que estoy heredando? La expresión de ese gen. ¿Qué es lo que voy a heredar? Pues que mis hijos también a cualquier estímulo se desencadene ese gen, o más bien se exprese. No todos los genes se van a expresar, ¿no? Tenemos codificado todas las enfermedades de los humanos porque pertenecemos
a la raza humana, ¿no? Pertenecemos al género humano y entonces tenemos codificadas todas las enfermedades. ¿Qué es lo que va a hacer que se exprese un estímulo? Cualquiera, X, no importa. Dice Hahnemann, también escribe que no hace falta solo un pequeño estímulo para desencadenar una terrible enfermedad. Y así es. Solamente hace falta un pequeño estímulo para que yo desencadene una terrible enfermedad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que yo estoy heredando, la tendencia a enfermarme de algo y la forma de expresar. Si yo tuve asma, lo más probable es que mis hijos también tengan la susceptibilidad. No es de que lo tengan, no es de que lo manifiesten, pero van a tener esa susceptibilidad. Son susceptibles a padecerlo dependiendo del estímulo, ¿no? Entonces, enfermedades en la piel. Mis hijos también lo pueden heredar, ¿sale? ¿Y qué van a heredar? No es necesario que lo expresen, solamente van a heredar la susceptibilidad a padecer cualquier enfermedad de la piel, ¿sale? Entonces, eso es lo que es un miasma. Este estado morboso constitucional es lo que acabo de decir, ¿no? Es la susceptibilidad que uno tiene para enfermarse de algo. Ujú. ¿Y cómo lo vamos a expresar? ¿Sale? Porque no nada más estoy heredando esa situación de la susceptibilidad, sino también la expresión, la forma en que yo lo voy a expresar. Eso es lo que yo voy a heredar. Y lo heredo de mis padres y se lo heredo a mis hijos y a mis nietos. ¿Sale? Ok. A pesar de elegir ella. Y entonces debía de existir algo, una fuerza más primitiva y más profunda que impedía la curación. Bueno, también hay que, o sea, nuevamente les comento, recuerden que Hahnemann no conocía esta situación de los genes. Los genes, el ADN se descubre el siglo pasado, ¿no? Por ahí, a mediados del siglo pasado, es cuando se descubre el ADN y cuando se ve qué es lo que lo integra y cómo son las cadenas y que está en una elipse y que está enrollado y no sé qué. Todo eso y el código genético y que cuáles son los amino los ácidos nucleicos que conforman el ADN, ¿sale? Y la glucosa y el azúcar que contiene, ¿sale? Entonces, esto que él desconocía es que decía que era una fuerza primitiva. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que mientras no se modificara o atenuara esta predisposición morbosa, las enfermedades aún resueltas parcialmente con homeopatía continuarían expresándose en forma periódica. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la epigenética? Que un estímulo, cómo se hace que un padecimiento se vuelva genético? Bueno, porque ese, esa, esos genes no codificados que son estimulados, si el estímulo persiste, entonces van a cambiar la secuencia genética. Y entonces esos genes que no son codificados, pero que se están expresando por una forma de vida, entonces se van a codificar. ¿Por qué? Porque van a cambiar la secuencia genética. Y entonces una persona que se vuelve diabética por su forma de vida, que no lo heredó, sino que tiene una forma de vida que está influyéndola y que lo va encaminando a que tenga diabetes, empieza a tener el azúcar alta, los índices glicémicos altos, la resistencia a la insulina, y estos factores lo van a condicionar a que tenga diabetes. Y entonces, una vez que tenga diabetes, entonces ya va a cambiar su genética. Y entonces se van a codificar. ¿Sale? A lo mejor ya no es tan importante porque, pues porque ya tuvo hijos, porque ya no va a tener más hijos, y entonces esa situación no va a prevalecer. Pero si es un hombre de 45 años que ya tiene diabetes y engendra, entonces sus hijos sí lo van a heredar porque en él
ya se codificó. Ujú. Entonces, bueno, este es esto. De esto hablamos. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que mientras no se modificara o atenuara esta predisposición morbosa, este cambio de vida, este cambio de estilo de vida, este cambio de ambiente no se lleve a cabo, las enfermedades aún resueltas parcialmente continuarán expresándose de forma periódica. Entonces se necesitaba un remedio que combatiera con la enfermedad aguda y con el estado morboso oculto. Estos cambios genéticos que se están dando tenían que cambiarse. A este estado crónico lo comparó con las emanaciones pútridas de los pantanos o de sitios insalubres que enfermaban a las personas que trabajaban o vivían en lugares cercanos a estas. Y es que en los pantanos no vive nada, o sea, nada puede vivir. ¿Por qué? Porque efectivamente la materia la materia orgánica que cae al agua es que se estanca porque es un agua estancada, ¿sale? Y entonces, ¿qué empieza? Se empieza a pudrir y entonces se empieza a generar metano, ¿sale? Y entonces ahí nada crece, ¿sale? Y de hecho las personas que viven cerca de los pantanos también son personas que viven de forma intoxicada, ¿sale? Ok. Tendencia mórbida y se concibe como un estado morboso constitucional que es más que una enfermedad crónica, heredado y heredable que se determina más bien desde el nacimiento del individuo. Una dirección o tendencia enfermante, un modo anormal de ser, sentir y padecer, tanto en el aspecto orgánico como en el mental. ¿Qué pasa cuando o sea, de por sí tenemos esta forma de ser, ¿no? O sea, vamos a ver y nos vamos a decir, ay, me están espiando, ¿no? Porque vamos a coincidir en que así somos. Cuando se vuelve patológico esto. Bueno, pues cuando se encamina a una enfermedad, cuando se encamina a un padecimiento y entonces ahora sí vamos a tener una forma de ser anormal. Ujú. Constituye una alteración en la estructura y en la función hacia tres direcciones. Solamente la célula puede estar carente, en exceso y en la destrucción. No puede ir hacia otro lado. Claro, la normalidad, ¿no? Ajá, sí, pero de la normalidad va a salir hacia la carencia, hacia el exceso o hacia la destrucción. No puede salir para ningún otro lado, ¿sale? Entonces, así vamos a tener esta situación. Constituye una alteración en la estructura y en la función hacia tres direcciones: la carencia, el exceso y la destrucción. Toda enfermedad crónica tuvo su origen en una enfermedad aguda que nunca fue resuelta o que se curó de forma parcial. Y así empiezan todos los problemas. Esas enfermedades curadas en forma parcial es que son un estímulo que se necesita para que se haga impreso en el ADN. El individuo se acostumbra a sobrevivir en este estado en el que no fallece, pero tampoco está totalmente curado. El dinamismo vital se bastaba a sí mismo para solucionar padecimientos superficiales, sin complicaciones y en poco tiempo. A medida que los tratamientos se fueron haciendo más complicados y con el uso de remedios contrarios a los síntomas de la enfermedad, la fuerza vital fue tomando una dirección equivocada. En la resolución de la enfermedad aguda, el proceso morboso se desarrolló hacia el interior y empezó a dañar órganos vitales. Una sinusitis, una gripa maltratada, una gripa parcialmente sanada, se va a desarrollar hacia el interior y que va a empezar a dañar órganos vitales. ¿Qué va a pasar a hacer? A dañar esta situación de la nariz y entonces va a dar sinusitis. La resolución incompleta de las enfermedades agudas se transforma en un estado morboso constitucional, con la capacidad de ser heredado y heredable, y es lo que constituye el miasma. Existen tres miasmas: la SORA, que corresponde lo característico del defecto o la carencia; la psicosis, que corresponde al exceso; y la sífilis,
que corresponde a la destrucción. Ahora, fíjense bien que la psicosis no es la psicosis de la psicología. Esta psicosis que así se escribe corresponde solamente al miasma que es el exceso. Y la sífilis no es la enfermedad, ni son las personas que hayan tenido sífilis. Solamente es las personas que corresponden a la destrucción. Porque en ese tiempo y en este tiempo, la sífilis es una enfermedad destructiva. Ok. Por ejemplo, si el peristaltismo del intestino es lento o menor de lo normal, estará en una condición sórica. Si está acelerado, estará en una condición psicósica. Y si está pervertido en su función, con un espasmo, una obstrucción intestinal, estará en la condición sifilítica. Ok. Podemos hallar dos estados morbosos expresados en forma simultánea, lo cual constituye una mayor gravedad en el pronóstico. Cada individuo aparentemente sano presentará evidencias de estos tres estados, aunque predomina más alguno de ellos. El conocimiento y reconocimiento de las tendencias morbosas es de utilidad clínica para pronosticar la probable evolución del enfermo y poder, en la medida de nuestras posibilidades, evitar un daño irreversible, atenuando la predisposición morbosa heredada o heredable. ¿Qué hacemos? Modificamos la forma de que expresan las enfermedades los pacientes y así vamos a modificar las enfermedades que puede padecer debido a este miasma. Entonces vamos a ver cómo se describe la SORA. La SORA es el estado constitucional del defecto, de la carencia, de la inhibición y sus resultados. Es el individuo que se nutre mal y se debilita. Es un sujeto que estará siempre ansioso y preocupado por cosas insignificantes. Caminará, pensará y hablará con lentitud, mostrando inseguridad y cansándose fácilmente. Una tendencia crónica a padecer enfermedades de la piel. El paciente desarrolla la sarna por la susceptibilidad heredada y no al revés. ¿Qué se desarrolla? La susceptibilidad heredada a padecer enfermedades de la piel. Para que haya una infección, uno debe de ser susceptible a ese microorganismo. Aunque no debemos de pasar por alto, ni echar de menos, ni hacer de menos todo lo que hace el microorganismo por infectarnos. ¿Sale? Entonces, pero siempre hay una susceptibilidad. No todos nos enfermamos de vías respiratorias. No todos nos enfermamos de gastroenteritis. Hay personas que siempre que se enferman de gastroenteritis porque siempre les toca la bacteria que es infectante. Todos comieron tacos, pero solamente a él le hicieron daño. Todos se fueron a nadar, solamente él empezó a tener gripa después de irse a nadar. ¿Por qué? Porque tiene una susceptibilidad a enfermarse de vías respiratorias. Nadie tiene artritis, pero él sí tiene. Porque él tiene esa susceptibilidad. ¿De qué? De hacer problemas auto, de autoanticuerpos. Y ese es un problema sifilítico, porque se está autodestruyendo. ¿Sale? Pero en caso de la SORA, es que uno nace con la susceptibilidad para ciertas enfermedades.
¿Sale? Ok. El paciente desarrolla la sarna por la susceptibilidad heredada y no al revés. Perdón, podemos estar en contacto con el microorganismo, no es un microorganismo, es un parásito que ocasiona la sarna y no tener ningún problema. Pero hay personas que, bueno, o sea, nomás pasaron y ya se infectaron, ¿sale? Claro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en personas que tienen hacinamiento y que tienen sarna? O sea, pero es que es la situación continua que los va a hacer susceptibles. El ambiente, el hacinamiento, las condiciones de higiene, o sea, todo eso los va a hacer susceptibles, aunque no lo hayan heredado, ¿sale? Ok, bueno, entonces, el sórico, ¿qué va a hacer? Siempre ansioso y preocupado por cosas insignificantes. Siempre hablará con lentitud. Tendrá problemas en la piel. Pero, ¿saben? Es que es más importante, o bueno, sí, los problemas en la piel, ¿no? Son sóricos definitivamente, pero esta situación de la lentitud, lento para aprender, lento para comprender, lento para actuar, es lo característico de la SORA. Si la célula existe una deficiencia en la capacidad de asimilación y síntesis de metabolitos, habrá una inhibición o defecto en la estructura y la función, lo que determinará una deficiencia en el desarrollo físico y mental del individuo. Le cuesta trabajo hacer ejercicio, le cuesta trabajo pensar. Estas cosas le suceden, le cuestan mucho trabajo. La SORA es el desequilibrio en el sentido del defecto, de la falta de, la alteración en el sentido del menos. Es tímido, reservado, apático. ¿Sale? Se irrita fácilmente y debido a su poca resistencia, la excitabilidad lo deja agotado rápidamente. Es delicado, lento física y mentalmente para decidirse, actuar y lograr sus objetivos. ¿Sale? Pero hay algo que compensa toda la lentitud que pueda tener. Es reflexivo. Y entonces, como es reflexivo, es que piensa antes de actuar y piensa antes de hablar, cosa que el psicósico necesitaría. Pero el psicósico es presto para hablar y presto para pensar, ¿no? Y ya todavía no es cierto, pero él ya hizo un relajo, ¿no? Entonces, el sórico es lo que necesita como equilibrio el exceso, ¿no? O sea, así como, no, espérate, mira, es que no puedes poner esa pared ahí porque se va a caer por esto y por esto, por esto. Y el psicósico dice, no, pues levanten dos, ¿no? Y entonces la reflexión es algo muy padre de los sóricos. Está lleno de ansiedades que le atraen la conmiseración de los demás. La ansiedad especialmente por el futuro y se siente abandonado. Tendencia a arrepentirse de sus malos actos. Aprensión constante. Se preocupa de cosas sin importancia. Tiene mala memoria y trastornos de nutrición. Deficiente en forma crónica. Es un individuo condescendiente con los demás. Tiene embotamiento y dificultad para comprender y concentrarse. Indolencia y aversión al trabajo. Tiene falta de confianza en sí mismo y sensación de minusvalía. Es esa persona que, la verdad, a los sóricos desespera muchísimo. No, a los psicósicos, perdón. Y siempre van y les dicen, ay, quítate, yo lo hago. Es ese que, pues es un éxito pidiendo limosna, ¿no? Porque, pues todo el mundo, porque de por sí da esa sensación de minusvalía y entonces todo el mundo quiere ayudar. Tiene deseo de compañía con miedo de estar solo. Es propenso a la reflexión y obstinado en pensamientos deprimente. Se irrita con facilidad, pero no lo manifiesta. Tiene una gran tendencia a la introspección, lo cual lo hace un individuo con facilidad para desarrollar la hipocondriasis.
Siempre está absorto en sus fantasías, pero con gran falta de iniciativa para llevarlas a cabo. Es de esas personas que tienen no imaginación, que tienen muchas ganas de hacer cosas, que tienen mucha iniciativa. Bueno, más bien, no que tienen iniciativa, tienen muchos prospectos, tienen muchos planes, pero no pueden llevarlos a cabo, ¿sale? Porque tienen esa falta de iniciativa. Pueden tener planes muy buenos, pero solamente son esos planes. ¿Por qué? Porque no falta, o sea, no saben cómo llevarlo a cabo. Les hace falta esa agilidad para hacer las cosas. Ujú. Sus dolores y malestares se agravan en la mañana, se agota fácilmente y es muy sensible al frío y a la humedad. Siempre está cansado con necesidad de reposar o tener una pausa en sus actividades que le permitan reponerse de su falta de energía. Se queja de digestión lenta, falta de calor vital, de paz en su interior. Presenta piel reseca y agrietada con tendencia al envejecimiento prematuro. Sudor escaso, frío y con olor agrio. Fiebres moderadas con tendencia a perdurar. Apetito disminuido. Necesidad de alimentos calientes, farináceos y deseos de dulces. ¿Cómo será el niño sórico? Nacerá de bajo peso, tendrá escaso desarrollo, talla baja, su llanto será débil, con gran tendencia a enfriarse y dificultad para nutrirse. Su esqueleto será defectuoso en la osificación y en la estructura. Es portador de osificación y dentición tardía, desarrollo psicomotor lento, con caries prematuras. Piel enfermiza con tendencia a las erupciones crónicas, prurito y falta de apetito. Los dolores sóricos, ¿cómo son? Sensación de dolorimiento, opresivo, compresivo, confuso, contuso, continuo. ¿Cómo es el confuso? El paciente no lo sabe describir, ¿no? Y entonces cuando le dice a uno, ¿pero cómo le duele? Pues como me duele. ¿O cómo me duele? ¿Cómo le duele? Agudo. Pues tengo un dolor agudo. O sea, no, o sea, ¿cómo es ese dolor? ¿Cómo me lo puede describir? Y el paciente no sabe. Ujú. Sensación de entumecimiento o sensación de dislocación. Enfermedades con tendencia sórica, pues todas las que tienen falta de, como la anemia, la depresión, la talla baja y la delgadez, la desnutrición, la constipación intestinal, la psoriasis, el hipotiroidismo, la hipotensión arterial, la hiporexia. ¿Sale? Muy bien.